Ahora está la lista por acá. Alex Romero, Presente, profesor. muy bien. Blanca Gui, Astrid Vega, Presente, Presente, profesor. muy bien. Astrid, presente, pastor. muy bien. Ana Carrión, Presente, pastor. muy bien. Cristian Villalta, Presente, pastor. Daniel Romero, ¿está Daniel? Ok. Marta Maldonado, Presente, pastor. Fiorella, Presente, pastor. Dana, Presente, pastor. muy bien, Dana. Kelly no ha venido. Muy bien. Adi, Presente, pastor. muy bien, Adi. Schilling, Presente, pastor. Eli, Presente. y Héctor Presente, pastor. y Rosa. Presente, pastor. Muy bien, muchachos. Bien, había estado viendo dos herejías, ¿no? Una era, a ver, déjame recordar, ya me olvidé cuáles eran las herejías de hoy. A ver, Entonces, docetismo. Dos. docetismo El y agnóstico. el gnosticismo. No confundamos con agnosticismo, no es lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia? A ver, para aprender, ¿no? Y no confundirnos. ¿Cuál será la diferencia entre gnosticismo y agnosticismo? Un es conocimiento. Agnósticos que no conocen nada. Más o menos. A ver, alguien más, alguien que tenga una respuesta un poquito más elaborada. ¿Nada? Muchachos, prendan sus cámaras, si no, estoy viendo varios que están ahí ocultos. Ya anote esto porque es en una discusión, un debate, una entrevista, y bueno tener los términos claros. Gnosticismo es esta herejía del siglo primero, o una corriente, ¿no? Que más que nada está concentrada en la gnosis, es decir, el conocimiento, ¿sí? Hay una élite, hay un conocimiento místico que solamente algunos acceden, nadie más. Sin embargo, el agnosticismo, que tiene que ver algo más moderno, es aquella persona que cree que existe Dios, pero que también cree que no lo va a poder conocer jamás, que a Dios no se puede acceder, no se puede acceder a ese conocimiento. Es casi como decir lo contrario, ¿no? Es agnosticismo, ¿sí? Agnosticismo. Estoy haciéndolo muy sencillo, así como para que se pueda entender y usted lo pueda usar, ¿sí? Bien, muchachos. Vamos a hablar de un personaje que fue mencionado en esta clase ya, que es el famoso Marción, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de nuestro amigo Marción. A ver, ¿quién sabe algo de Marción? A ver, ¿quién será Marción? Marción de Sinope, ¿quién es? ¿Nada? ¿Ni una idea? ¿Quién será, dice? ¿Está jugando al Mundial? No. ¿Será Marción o no? ¿Quién será Marción? Y lo que he leído es de que dice que rechazó todo el Antiguo Testamento. Muy bien, ¿sí? Para empezar, lo primero que tenemos que decir, Marción era un docetista, ¿sí? No un gnóstico, un docetista. Más o menos ya por el año 140 después de Cristo, siglo II ya, mediados del siglo II, él mm, comienza
¿no? Un poquito basado en esto del demiurgo y todo lo demás que hemos visto, él comienza a deshojar la Biblia. Agarra la Biblia y le quita, por ejemplo, partes del Nuevo Testamento, le quita el Antiguo Testamento, lo desecha, ¿sí? Se queda solamente con algunas partes de lo que conocemos como las Escrituras. Esto no es nuevo, esto ya había sido practicado, por ejemplo, por los saduceos. Los saduceos, por ejemplo, porque ellos no creían en la resurrección. ¿Por qué? A ver, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Por qué el saduceo no creía en la resurrección? A ver, usted que ha hecho su trabajo, ¿encontró algo de esto o no? No ¿Por qué razón? creían, pues, ¿Por qué? Hay una razón puntual por la cual el saduceo no creía en la resurrección de los muertos, ni tampoco en la inmortalidad del alma, por cierto. ¿Nada? Anote ahí. El saduceo no creía en estas cosas porque ellos habían hecho una depuración de la escritura y sus creencias y doctrinas se basaban en el Pentateuco, es decir, en los 5 primeros libros de la Biblia. Y como en los 5 primeros de la Biblia no venía ni una de estas dos enseñanzas o doctrinas, entonces ellos la desecharon. ¿Sí? Bueno, de esta forma parecida a lo que el saduceo ha hecho, es lo que hizo Marción. Marción desde su postura, ¿no? Filosófica, su trasfondo cultural, él agarra la escritura y comienza prácticamente a desechar partes. Desecha todos los relatos que tienen que ver con el nacimiento virginal, con la encarnación de Cristo, con la resurrección de Cristo. Desecha el Antiguo Testamento, como le dijo, por el tema del demiurgo, lo desecha. Desecha partes de las cartas o extractos de las cartas. Se queda con las cartas de Pablo. Es más, él consideraba que Pablo era el real expositor de la doctrina cristiana. Como que a Pablo lo habían pervertido, lo habían eh, malinterpretado. Marción hace esto. ¿Sí? Vamos a ver un poquito sobre Marción. Tengo una diapositiva ahí para mostrarles. Usted pueda ir profundizando en esto. Bien, vamos a hablar de Marción. Ya. ¿Qué pensaba Marción? Dice, la tesis central de Marción exigía una ruptura total y absoluta entre el cristianismo y el judaísmo. Para sostener esto, formuló un dualismo teológico estricto que dividía la deidad en dos seres completamente independientes. El Dios del Antiguo Testamento, Marción afirmaba que el hacedor de este mundo material era un Dios inferior, ignorante, inconstante, amante de la guerra y rígidamente justiciero. Este Dios con minúscula dictó una ley severa e imposible de cumplir y gobernaba basándose en el ojo por ojo. Marción leía el Antiguo Testamento de forma estrictamente literal y al ver un Dios celoso y guerrero, lo rechazó textualmente. Ya vemos por dónde va, ¿no? El Dios del Nuevo Testamento, el Padre Celestial, revelado únicamente por Jesucristo, este era un Dios por encima del Creador, un Dios de puro amor, gracia, compasión y libre misericordia. Este Dios no tenía relación previa con la creación material ni con la ley judía. Intervino en la historia exclusivamente para rescatar a la humanidad del yugo del Dios menor veterotestamentario. Veterotestamentario quiere decir del Antiguo Testamento. Vamos a detenernos un poquito acá. Esto por si acaso es parte del debate actual, ¿ah? Vas a encontrar páginas, redes sociales, donde tú vas a ver, ¿no? Que eh, este es un punto de vista, una tesis que usa mucha gente atea o anticristiana, ¿sí? Y es una pregunta válida. No la vamos a contestar ahorita porque no es el propósito de este curso, pero es una pregunta válida. ¿Cómo concilias la forma en que Dios actúa en el Antiguo Testamento con la forma en que Dios actúa en el Nuevo? No la vamos a resolver la pregunta ahora, muchachos. Me imagino que en curso de introducción bíblica hayan visto esto. Hay varios cursos que llevamos en el seminario que van a hablar de este tema. Pues es una pregunta válida. Y Marción se la hizo. Pero Marción tenía un trasfondo un poco distinto, ¿no? Marción, para empezar, él no era judío y él creía en un rompimiento completo con la iglesia judía. Ya Jerusalén había desaparecido en el 70, ya en esos años, justamente en el 130, por ahí, ya había, en el 120, perdón, se había levantado otro Mesías, Bar Kokhba,
Y los romanos habían hecho una limpieza del territorio palestino y habían sacado a todos los judíos y lo habían dispersado por todos lados. Entonces ya era una etapa post-judía. Entonces siempre en toda idea va a haber alguien que te la lleva al extremo. Lo que Pablo consideró como una apertura a la iglesia, al pueblo gentil, ¿no? Siempre va a haber alguien que te lo lleva al extremo y Marción fue ese extremo, o uno de esos extremos, diciendo, no tenemos nada que ver con los judíos, absolutamente nada. Rompamos teológicamente de una vez, así como ya hemos roto eclesiásticamente, así como ya hemos roto históricamente, ahora teológicamente rompamos con el judaísmo, no tenemos absolutamente nada que ver. Y la mejor forma es tirar el tacho del Antiguo Testamento. Y nos quedamos con el Nuevo Testamento y solamente con las partes donde esto sea compatible con nuestra forma de pensar. ¿Cómo se le llama a esto en la interpretación bíblica? Se le llama eisegesis, pero una eisegesis radical, violenta. Es decir, no solamente yo ni siquiera quiero forzar el texto a que diga lo que yo creo, sino que encima yo desecho lo que no está con mi punto de vista, lo elimino, lo extermino, lo desaparezco. ¿Sí? Hay muchos eisegéticos en nuestra iglesia cristiana en este tiempo. ¿Sí? Volvamos entonces a Marción. Vamos a ir viendo su punto de vista, vaya tomando nota, vaya tomando captura y esté atento, ¿ah? Mira lo que dice acá. Hasta mediados del siglo II las iglesias no contaban con una lista cerrada de libros del Nuevo Testamento. Marción fue el primero que publicó el primer canon cerrado de la historia. Es decir, Marción es el primero que intenta, obviamente muy equivocado. Por cierto, Marción era muy, ¿cómo decirlo? Era muy destacado en otros ámbitos teológicos. En otros ámbitos teológicos era muy, muy destacado. Tremendo hereje, ¿eh? Pero muy destacado. A tal punto que muchos, incluso es muy respetado en ciertos círculos teológicos, aunque esté equivocado en varios puntos gruesos. Y él es el primero que publica un canon cerrado de la historia. Él argumenta, dice, los dos apóstoles originales han malinterpretado el mensaje de Jesús, porque eran judíos. Bueno, Pablo también es judío, pero Pablo fue el primero el único que comprendió el verdadero evangelio de la gracia. Por lo tanto, él editó y mutiló los escritos cristianos para ajustarlos a sus presupuestos. Se queda con Lucas, una versión recortada de Lucas, que era compañero de Pablo. Elimina los dos primeros capítulos porque son muy judíos, porque un Cristo docético no podía nacer una mujer. Ya entendió lo que le he dicho, ¿no? Ya está entendiendo el sustrato ideológico de esta creencia. Luego aparece el apostólico, el apostolado. 10 cartas de Pablo, excluye las pastorales, excluye Hebreos, borra sistemáticamente estas cartas, cualquier cita probatoria del Antiguo Testamento, pues Hebreos era imposible que se quede, porque Hebreos prácticamente es un alegato de la mesianidad de Cristo con las escrituras judías. O cualquier afirmación que el Dios de Abraham es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El montanismo lo vamos a ver después. Marción es la cúspide, por decirlo así, de este movimiento que ya comenzó con el docetismo en el año 80, 90, un poco antes, incluso el 50, que se une y se fusiona con el docetismo. Y Marción hemos dicho que es docetista, ¿sí? Se manifiesta el docetismo, el gnosticismo, y todo esto confluye en un nombre, Marción. Marción de Sinope, si no me equivoco. Ahora, Marción plantea un desafío a la iglesia, porque esto necesita una respuesta. Las herejías necesitan respuestas. Y lo que plantea una pregunta que nadie había respondido hasta ese momento, pero que era urgente, ¿no? Dos preguntas plantea. La primera, ¿debemos considerar y seguir con las escrituras judías, sí o no? Y la segunda pregunta que plantea es, ¿y cuáles de nuestros escritos cristianos son válidos? ¿Cuáles? ¿Sí? ¿Con qué nos quedamos? De todo lo que está circulando. Y eso genera un desafío a la iglesia tremendo, porque la iglesia ahora tiene que definir un canon. ¿Qué cosa es un canon? Alguien que me diga qué cosa es un canon. Una marca de cámara, una marca de Norma, artefacto. regla. Vamos a decirlo de manera sencilla a los que les gusta estos tipos de temáticas. Cuando tú eres un fan de animes, de mangas, por ejemplo, de este tipo de literatura japonesa, tú vas a ver que hay escritos que son reconocidos por sus autores, ¿no? A estos documentos,
dibujos animados, películas, videos o revistas, se les llama canónicas, porque está corroborado que son auténticas y originales de los autores. Hay otras que a veces son hechas por fans o por empresas, que se les llaman no canónicas. ¿Por qué? Porque no son reconocidas por sus autores. Bueno, ese mismo principio canónico o no canónico es el que opera para las escrituras. ¿Sí? La iglesia tiene que responder. Marción plantea un tema, vamos a quedarnos con un canon, pero él hace así, ¿no? Arranca libros, arranca hojas, arranca una parte de la mitad de la Biblia, o más la arranca. Se queda con solamente. Entonces, la iglesia tiene que plantearse un desafío. Ahora nos toca, muchachos, sentarnos, conversar y ver cuál es el canon. Es decir, cuáles son los libros que realmente son los autorizados y los oficiales. Los judíos ya habían hecho su canon. Tenemos el canon, ¿no? El canon alejandrino, que es el que pertenece a la Septuaginta, es el que está en la Biblia católica, que tiene los, conocemos como apócrifos o deuterocanónicos, que es un canon extendido, ¿sí? Un canon extendido, donde son 73 libros, ¿verdad? ¿No? Son, en total, con todos son 73 libros. Nosotros estamos más con el canon de Jamnia, que es un canon posterior, que se cierra justamente ya en esta época, un poquito más adelante se cierra el canon de Jamnia, que es un canon más reducido, más chiquito, donde ya no están los deuterocanónicos, ¿sí? Es el canon de Jamnia. Ya el Antiguo Testamento había pasado por esos filtros, pero el Nuevo Testamento necesita ser definido. ¿Con qué libros nos quedamos? Entonces, más o menos por el 150, algunos dicen 170, aparece un canon. El famoso, lo voy a poner acá en el chat, el famoso canon Muratori. ¿Qué quiere decir canon muratorio? El canon Muratori es el primer canon oficial, entre comillas, ¿sí? Que la iglesia cristiana tiene, ¿sí? Una lista oficial. Cuando tú vas a ver el canon Muratori, que es una respuesta al canon marciónico, un canon de Marción, tú vas a ver, por ejemplo, para empezar está el Antiguo Testamento. O sea, la iglesia reconoce el Antiguo Testamento es parte de nuestras escrituras. Y segundo, están las cartas de Pablo, están los 4 evangelios, no uno solo, ni una versión reducida de Lucas. Es una respuesta a lo de Marción. Marción, por cierto, es expulsado de la iglesia. La historia cuenta que él va con su ofrenda, tremenda ofrenda, millonaria ofrenda, porque eso también nos da una idea de que estas posturas, gnosticismo, docetismo, Marción mismo, está dentro de un movimiento de muchísima gente. No era un movimiento pequeñito, tres personas que se juntaron a decir estas cosas. Había muchísima gente. Y Marción se acerca a la iglesia con su ofrenda, tremenda ofrenda, y la rechazan con toda ofrenda, lo votan. No queremos saber nada, tú eres un hereje. Y la iglesia, 30 años después, 170, responde con un canon, el canon Muratori. ¿Qué libros no están en el canon Muratori? Algunos, por ejemplo, Judas, algunos libros que poco a poco, que también nos dan una idea de que todavía en esa época no había un canon ya completo, ¿no? Santiago, por ejemplo, no está. La mayoría está, pero no todos, ¿sí? Esto del canon, me imagino que ya lo han visto. ¿Ya lo han visto el canon? ¿Ya han estudiado el canon ya? ¿Cuál es el canon más grande? Le doy la pista, tiene 81 libros. Nada, a la una, el canon etíope. El canon etíope tiene 81 libros. Uno de los libros más famosos que está ahí es el famoso libro de Enoch. Las iglesias ortodoxas tienen el libro de Enoch, algunas, otros lo rechazan. Ninguna de las iglesias occidentales tiene el libro de Enoch, ni el católico, nada. El evangélico menos. ¿Sí? Después te podemos detenernos un ratito a hablar de cómo, del canon. Ustedes ya lo han visto, un repasito, ¿no? Preguntas para ustedes que ya estudiaron este tema. ¿Cómo se define un canon? ¿Cuál es el criterio?
La, apo- Hermano Daniel. la apostolicidad primero. Eh, Muy bien, muy bien. lo otro, la concurrencia en las iglesias, que se lea en la mayoría de iglesias, y Ya. la fidelidad doctrinal. Muy bien. Excelente. El primero que mencionaste, sobre todo, que es básico para empezar, es si fue escrito por un apóstol o un discípulo directo de un apóstol. Por ejemplo, el libro de Judas, ¿por qué? Perdón, el libro de Enoch, ¿por qué es rechazado? ¿Usted sabe por qué o no? Porque el libro de Enoch es muy moderno. El libro de Enoch es del siglo II antes de Cristo. Y Enoch no vivió en el siglo II. ¿O sí? Entonces, ¿cómo va a ser el libro de Enoch? Es un libro espurio. Tendríamos que preguntarle a los coptos y a los etíopes por qué tienen el libro de Enoch, ¿no? Hasta el día de hoy lo tienen ahí. Y tienen varios libros más que no tenemos nosotros. Salmo 151, no me acuerdo ya. Tengo que volverme a leer esa historia. Bueno, Marción plantea esto. Le crea un desafío. Y la iglesia comienza un proceso de eh, definir un canon, que esto se va a ir cerrando poco a poco, ¿ah? Hay un proceso largo de a ver, siglo II, siglo III, ¿sí? Ahí más o menos se comienza. Atanasio, uno de los que vamos a ver después, porque es parte de Nicea, es uno de los que va a definir el canon ya casi completo. ¿Sí? Muy bien. Hemos entonces visto a nuestro amigo Marción de Sinope. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. Antes de continuar, porque vamos a ver la última herejía de este capítulo, que es la herejía montanista, pero vamos a recapitular un poquito. Hemos visto el docetismo, hemos visto el gnosticismo y hemos visto la mezcla o la cúspide de todo esto ya metido dentro de la pastoral de la iglesia, que es Marción. ¿Sí? El docetismo relacionado más que nada con la filosofía griega. Es un primer choque entre el evangelio y la filosofía. No es el único choque que va a haber muchos. El gnosticismo entre un choque ya entre la iglesia, el evangelio y las religiones paganas, ¿sí? Mistéricas en este caso. Y el famoso sincretismo. Y Marción, que ya desde la pastoral de la iglesia era el ministro de la iglesia, no era un por ahí que se levantó y dijo, no, no me gusta a mí, no, no, era un ministro. Pero como ministro quiso ir más allá de lo que está escrito y se puede hacer una limpieza y una purga, que al final fue expulsado de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje que ahora vamos a ver cuando veamos los montanistas, un personaje importantísimo en la historia de la iglesia que termina también mal. Pero quería detenerme un poquito en esto, en esta recapitulación, ¿sí? Muy importante para recordar, ¿no? Bueno, nuevamente lo vuelvo a decir, docetismo, espero que ya tenga clarito qué es docetismo, gnosticismo, ¿sí? Y marcionismo, si lo quieres llamar así, o marción, ¿sí? Marción, ¿sí? Ahora, las herejías siempre plantean desafíos y los desafíos tienen que tener una respuesta, porque una de las misiones de la iglesia es una misión apologética. ¿Qué será apologética? Es defender tu fe. Y una de las respuestas más claras y evidentes de la iglesia a todo esto que acabamos de mencionar, una fue la definición de un canon. Otra más, que es la que nosotros conservamos y lamentablemente muchas iglesias ni conocen esto y lo condenan sin saber, es que se tuvo que formular un credo. ¿Sí? Y aquí vemos el germen, ya en el año 150, el germen de un credo que allá por el 341 después de Cristo ya se expresa de otra manera, que es el famoso credo romano. El credo romano después se va a llamar, cuando ya se completa toda su redacción, se llama credo de los apóstoles. ¿En sus iglesias oran con el credo de los apóstoles o no? Levanta la mano los que lo hacen. Ya, Daniel. ¿Alguien más? Muy bien. Nosotros también tenemos que practicarlo más, porque es parte de nuestra... Y quiero aclararlo, porque cuando lo que ocurre muchas veces por las personas que son evangélicas, pero que no conocen la historia, piensan que el credo de los apóstoles es católico. Y sí es católico,
Pero católico entendido no con la semántica moderna, que el católico es un resumen de católico romano. Cuando hablamos de católico en términos teológicos históricos, histórico-teológicos, católico significa la iglesia universal, es decir, la primera iglesia cristiana. Cuando de León quiere definir o defender la iglesia cristiana, él va a decir, ahí está la iglesia católica. Donde está la iglesia católica está Cristo. Pero esa palabra católica no es un título o un nombre oficial de iglesia, sino es un adjetivo, porque católico significa universal. Ya en nuestro tiempo ni siquiera iglesia universal podríamos decir, porque existe una secta llamada iglesia universal, ¿sí o no? Entonces ya, bueno, creo en la iglesia universal, de repente alguien te escucha y dice, ah, estos son de los brasileños, son brazucas estos. Entonces mira cómo la semántica de las palabras va cambiando, lo mismo que pasó con Eucaristía, que lo mencionó el otro día, ¿sí o no? La palabra Eucaristía es incorrecta, ¿no? Pero hoy tiene una carga semántica absolutamente católica romana. Por eso que nosotros no decimos Eucaristía. Lo mismo pasa con la palabra católica. La palabra católica originalmente quiere decir universal. Quiere hablar de los cristianos que están por todo el mundo romano o greco-romano. Y más allá, en Oriente también. Pero conforme pasó el tiempo, se volvió un título, una denominación de una iglesia que ya ahora sí es romana, católica romana. La otra es católica ortodoxa. Nosotros, ¿qué seríamos? Si quisiéramos llamar los mismos términos, seríamos católicos protestantes o católicos reformados. No hay que tener miedo a la palabra. Pero cuando la persona no conoce la historia, ¿qué va a hacer? Va a escuchar el credo y dice, estos son católicos. A ver, alguien que me pueda decir el credo de memoria, o una parte por lo menos. A ver, ¿alguien se anima? ¿Está recordando? No. ¿Nadie? Adi, hazlo, Adi. Vamos, Adi. Haz quedar bien a tu iglesia, vamos. ¿O querías preguntar algo? Participa ¿Me nomás ahí con escuchan? confianza. Sí, sí, te escuchamos, perfecto. Ya. Bueno, creo todos los domingos lo decimos en voz alta. Ya, Es muy nuestra bien. declaración de fe, no es un rezo. No, no, Y por bueno, supuesto que no. dice, creo en Dios Padre. ¿Me escuchas? Sí. Ya. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá el fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Amén. Ahora, vio cómo comienza, ¿no? Creo en Dios, ¿cómo es? Dígalo de Dios nuevo, Padre, Padre Padre Todopoderoso creador, Todopoderoso. creador del cielo. y de la tierra. Esa Tierra. primera línea ya marca una teología, que no, que es una, vamos a decir, una mm, quiere contradecir la filosofía gnóstica. ¿Qué creía el gnóstico? Que el demiurgo había creado este mundo corrupto, este ser inferior, ¿no? Inferior, corrupto, ignorante, había creado este mundo como él, corrupto, e ignorante. Sin embargo, el credo de los apóstoles comienza, creo en Dios Padre Todopoderoso, Pantocrator, creador del cielo y de la tierra. Es decir, una declaración, tiene razón ahí al decirlo, es una declaración, una confesión de fe de una teología. Y luego menciona a la Virgen María, que tiene que ver con la encarnación, ¿verdad? ¿Qué más menciona? A ver, usted ayúdeme. ¿Qué más menciona que contradiga a los gnósticos, a los docetistas y a todo a Marción mismo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice? A ver. ¿Qué más Puede encuentra ser usted la, ahí? puede ser la parte cuando dice fue crucificado, muerto y sepultado. Fue crucificado, muerto, sepultado. ¿Qué más? Eh,
¿Cree? Resucitó Resucitó. al Resucitó tercer el día. día. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, dígame, dígame. Ay. Descendió a los infiernos y, ay, ¿qué más era? Y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado en la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí, ¿qué más era? Ya, hasta ahí, Cristian, hasta ahí. Hasta ahí una parte. Por supuesto, es una declaración de fe contra la filosofía gnóstica. Ahora, ahora cuando usted lo lea, mírelo con esos ojos, ¿no? Obviamente el primer credo, el credo romano, es más cortito. Conforme pasan los años, lo van completando. El credo romano fue escrito en griego. El credo apostólico ya se formula en latín, ¿sí? Porque es un siglo posterior, ¿no? Tiempo posterior. Pero es una respuesta a la filosofía gnóstica y a la filosofía docetista. Una respuesta a Marción también, ¿sí? A Marción. Poco para entender nuestra historia, ¿no? Y bueno, me alegra mucho. Oh, Chelin, ahí tenemos también, hay que ponerlo ya en práctica ya, ¿no? ¿Está de acuerdo o no, presbítero? Vamos a hacer reunión de consistorio acá. Tenemos que practicarlo más, tenemos que enseñarlo, porque es parte de nuestra identidad, no ni siquiera reformada, sino cristiana, cristiana, ¿sí? Nuestra identidad cristiana. Si quiere decirlo, católica, católica, cristiana. No, no, ni siquiera tiene que, o sea, obviamente los reformados creemos en esto, pero todas las iglesias deberían decirlo. Ah, no, lo que pasa es que es católico porque en la misa lo dice. Sí, en la misa usan muchas cosas, ¿no? En la misa también canta, entonces no hay que cantarse, ¿o no? Entonces, no hay que conocer, ¿no? Conocer nuestra historia nos ayuda a entender el porqué de muchas cosas que practicamos, ¿sí? El credo de los apóstoles. Muy bien. Vamos a entrar a la última parte, ya estamos terminando con esta clase de herejías. De acá los muchachos van a salir expertos en herejías. Van a ir a su iglesia a enseñar herejías, ¿no? No, 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 a enseñar no, a contrarrestar las herejías, ¿sí? Espero que nadie vaya. Cristian, por favor, no lleves ninguna herejía, gracias de Dios, por favor, ¿sí? Vamos entonces a ver la última herejía de la noche. Vamos a hablar del montanismo. A ver, ¿alguien sabe qué cosa es el montanismo? Pastor, ¿quién fundó el montanismo? ¿Quién? ¿Montaner? No, 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 no. ¿Quién fundó el montanismo? Evaluna, Mon- Montaner, dice. Montano. No, Montano, ya, pero dígame algo más, pues. ¿No es? ¿Cómo se llama? Algo más de Montano, ¿no? ¿Quién era? Vamos a poner una diapositiva ahí, pues. Pero vaya pensando, vaya pensando. ¿Sí? Obviamente fue Montano. ¿Sí? Estamos ya a mediados del siglo II, 156 en adelante. Montano solo no lo hizo con dos mujeres. Una de ellas se llamaba Priscila. ¿Sí? Ahora, voy a poner la diapositiva, pero solo me quiero mencionar un poco. Porque esto nos va a sonar historia conocida también. Ya hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de, por ejemplo, vamos a detener un ratito acá. Usted que es teólogo, usted que, así está, parece este canal de TikTok y dice, "Uy, mi amigo Pablo que es biólogo, dice, ¿no? Y usted ha visto, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer parecido. Mi amigo Cristian que es teólogo. Y vamos a hacer la pregunta. Marción editó la Biblia, le sacó un montón de cosas. ¿En qué época de la teología, en varias épocas, pero hoy una sobre todo que resalta, hubo teólogos que hicieron lo mismo, que le sacaron o quisieron arrancar hojas y libros a la Biblia o Yo versículos? pienso, yo pienso desde el siglo II empieza eso, pastor. Desde el siglo II empiezan y la mayoría empezaron a hacer tanto como el Nuevo y el Antiguo Testamento. Desde ahí. Muy bien, tiene razón. Y esto es un movimiento que crece y crece y crece. La otra vez lo vimos, ¿se acuerdan? La alta crítica o la crítica racionalista del siglo XIX, donde los teólogos y los filósofos agarraron la Biblia y la comenzaron a deshojar, buscando el Jesús histórico, tratando de diferenciar entre Antiguo y Nuevo Testamento. Sin querer repitieron herejías viejas del Demiurgo y todo lo demás, con otros nombres, pero al final el producto fue el mismo.
Agarro la Biblia y le quito todo lo que me parece que no debe ir en la Biblia. ¿Sí? Le saco. Le saco absolutamente autoridad a la Biblia y le arranco todo. Vuelvo con lo que dijimos al principio de la clase. No hay nada nuevo bajo el sol. Estas cosas se van a repetir cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo es como, ¿no? Como una rueda del hámster por aquí, que vuelve a la palestra y se muestran como novedades, cosas que son antiguas, cosas que ya las personas se olvidaron, y la muestran como la novedad. Y tú como cristiano, si tú conoces la historia, la vas a identificar y vas a combatir esas ideas. Una vez más. Una vez más. Ahí alguien mencionó el arrianismo, ¿no? ¿El arrianismo muerto o sigue vivo? ¿Usted qué me Sigue dice? vivo, se resiste, cucaracha. ¿En dónde está vivo? ¿En qué iglesias? Testigos de Jehová. Testigos de Mm. Jehová, los mormones, los israelitas del Nuevo Pacto, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora del montanismo. Mi hermana que dijo que se llamaba Montano tiene razón, Montano. Un hombre llamado Montano, que allá por un lugar llamado Frigia, se levanta y él comienza a tener experiencias místicas, ¿no? Pero ese tipo de experiencias místicas que lo hacen como decir, yo recibo revelación de parte de Dios, Dios habla a través de mí, ¿no? Dios me habló. Ahí está lo que, no sé quién, Ale fue el que mencionó, ¿no? Dios me habló a mí. Vamos a ver un poquito su historia. Ya estamos terminando, muchachos. Y veamos si esto se repitió o no en la historia. Ratito. Bien. El movimiento comenzó alrededor del año 156 después de Cristo, en la región de Frigia. Fue iniciado por un hombre llamado Montano, quien poco antes se había convertido al cristianismo. Algunas fuentes antiguas sugieren que era un sacerdote pagano del culto extático, culto mistérico de la diosa Cibeles. Montano no actuaba solo, ahí tienen su equipo, ¿no? Dos mujeres, Priscila y Maximila. Ese nombre Maximila, anótelo, un nombre bonito para su hija. Cuando nazca su hijita, pónganle Maximila, póngale. Ellos afirmaban que el Espíritu Santo estaba iniciando una nueva era. Suena conocido esto, ¿no? Y llamaron a su movimiento la Nueva Profecía. Esto parece el nombre de iglesia pentecostal, ¿no? El término montanismo fue un nombre despectivo asignado mucho después por sus opositores para reducirlo al seguimiento de un hombre. Mientras que la crisis del gnosticismo y Marción amenazaban a la iglesia desde lo intelectual, el montanismo la sacudió desde el frente emocional, místico y cismático. No nació de la filosofía griega, sino de un deseo extremo de avivamiento espiritual y disciplina moral. Vamos a detenernos un ratito aquí para comentar esta parte. Primero, ¿le suena la historia conocida o no? Sí, Tú- tú- los estu- testigos de Jehová. no, no. Pentecostales. Un montón de sectas han surgido, es verdad, pero Mormones. mormones, ¿qué más? Algunas iglesias pentecostales, iglesias neopentecostales, iglesias apostólicas de este siglo, ¿cierto? Y un montón de movimientos cristianos o iglesias libres, donde lo que prima es la palabra del ungido o la revelación que le dan a cierta casta, ahora sí viene el término, ¿no? De iluminados. El montanismo tuvo estas características. Si usted ha visto el lenguaje incluso, ¿no? Eso considera un avivamiento de revelaciones proféticas. ¿Cómo se llama la iglesia? La nueva profecía, ¿no? Parece un nombre moderno, ¿sí o no? Vete por ahí encuentra una iglesia, nueva profecía, ¿no? Nada es nuevo bajo el sol. Eclesiastés. Y estas cosas se han repetido, ¿no? A lo largo de la historia. Por ejemplo, característica de la teología montanista. Mire, una revelación continua. El Paráclito, es decir, el Espíritu Santo, habla hoy. Esto no necesariamente tiene que ser una herejía, pero la praxis es lo que lo hace herético. ¿El Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia? Por supuesto, pero no con una revelación nueva que va a tener la igualdad de las escrituras, para nada. El canon ya está cerrado. Ah, por cierto, uno de los efectos de Marción fue que el canon se tuvo que cerrar. Justamente
esta iglesia, este movimiento montanista también movió a la iglesia a cerrar el canon. Si antes que aparezcan más iluminados y que pongan a escribir 20.000 cartas más, ya hay que, vamos a cerrar el canon. Y el último libro, ¿cuál es? Apocalipsis. Ahí se cerró. ¿Sí? El movimiento montanista va a llevarle la respuesta de la iglesia es esta, cierra el canon. Tenemos que cerrar el canon, muchachos. Si no, ahorita Alex Romero va a escribir su epístola de Alex a los Pucalpinos, ¿no? Cristian va a escribir su segunda epístola de Cristian 1, 2 y 3 a Gracia de Dios. Y quién sabe cuántos libros más. Entonces, la respuesta de la iglesia fue... Ahora, como vuelvo a decir, los postulados teológicos del montanismo no eran necesariamente todos heréticos en el punto final. El Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia hoy, lo sigue haciendo. El Espíritu Santo sigue obrando a través de sus siervos, lo sigue haciendo. Sigue hablando a través de sus siervos, lo sigue haciendo. Pero en el marco de las escrituras. Nosotros somos solo escritura, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Nuestra máxima autoridad en fe, práctica y doctrina es la palabra de Dios. Y ya está cerrado el canon, no hay lugar para más libros. Y de repente Dios puede hablarte algo, pero tú tienes que ir a la escritura siempre. Siempre tienes que ir a la escritura. Eres un cristiano bíblico. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O alguien está en desacuerdo y quiere hacer su libro de revelaciones del siglo XXI? Bueno, Montano lo hizo. Montano lo hizo. Vamos a otra característica teológica. Y esto siempre va ligado. Por eso cada vez que usted vea esto de aquí, desconfíe. Una escatología. ¿Qué cosa será escatología? ¿Qué es escatología, muchachos? Yo sé que están cansaditos, ya vamos a terminar ya. ¿Qué es escatología? El fin de los tiempos. Los últimos tiempos. Bueno, una de las Sí. características de este tipo de iglesias, este tipo de movimientos, es que siempre va a ir recurrente, va a ir junto con una escatología inminente y geográfica. Es decir, un anuncio de que Cristo viene ahora. Ahorita ya estamos ya. Por si acaso, vuelvo a decirlo, ¿Cristo va a volver? Sí. ¿Por su iglesia? Sí. Amén. Mm, Pero el día y la hora nadie lo sabe. mm. Sin embargo, estos movimientos le van a poner fecha, hora, lugar, ¿no? ¿No? Ahí está, va a ser ahí en la laguna de Yaringa, Yarina, ¿no? Yarinacocha va a ser. Hay un islote ahí. Ahí tienes que ir a esperar tienes que llegar a tu iglesia ahí. Todo el Cristo nos vamos ahí, nos reunimos en el islote. Y ahí vamos a esperar que Cristo vuelve el 19 de julio a las 8:32. Justo después de la final del Mundial, para que no nos perdamos la final. Y ya ahí, después de la final, nos vamos todos. Eli, querías decir algo, dilo, con fe y confianza. ¿Los adventistas? También, hay mucha literatura adventista que tiene le han hecho tremendo esfuerzo escatológico, le han puesto fecha. En el siglo XIX ya volvía Jesús. Otros tienen otra tendencia de que Rusia era Gog y Magog, y qué sé yo, ¿no? Cada vez que tú veas eso, desconfía, ¿sí? Porque es la repetición del montanismo, ¿no? Mire, esto de aquí, por si acaso, quiero ponerlo en un marco adecuado. Nosotros como Iglesia Hipercristope creemos que Dios sigue obrando y su Espíritu Santo sigue obrando, sí. No somos cesacionistas, pero hay que tener mucho cuidado. Ser continuista no significa irte a las nubes y volar por cualquier lado y decir amén, 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 amén a todo. Ser continuista significa que tú crees que Dios sigue obrando y Dios puede usar a sus siervos de muchas maneras, pero siempre dentro del marco bíblico. Siempre dentro del marco. Amén, 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 amén. Siempre del. Ayinomén, dice uno por ahí. ¿Cómo se llama? Siempre dentro del marco bíblico. Ese es el bíblico, el cristiano bíblico. ¿Sí? Dios te puede usar para orar por los enfermos. Amén. ¿Sí? Y yo tengo testimonios para contar de dones y dones espirituales y todo, para montar un montón de muchas personas que he conocido, que Dios los ha usado, tremendamente. Pero vuelvo a decirlo, insisto, el marco es bíblico. ¿Sí? El marco siempre va a ser bíblico. Tenemos que ir a la escritura.
Porque si no, van a ocurrir estos desastres, ¿no? Va un profeta a una iglesia y le dice a uno de los que está ahí, líder de la iglesia, un mayorcito, ya madurito, le dice, Dios me ha revelado que te vas a casar con la chica de 18 años que está a tu costado. Y la chica de 18 años era su hija. Tremendo blooper, ¿no? Pero no puede pasar, profesor. Ah, tú estás preocupado, que este hermano hay que disciplinarlo, me parece, ¿eh? Escucha, continúo. Otra historia parecida, viene el profeta y dice, el Señor me ha revelado y le muestra ahí al madurito y le dice, te vas a casar con la chica que está acá, una chica joven, muy joven. Testimonio, dice, no, no es mi testimonio, por cierto, ¿ah? ¿Sí? Pero el punto es que la chica no quiere, pues. Pero como es una iglesia montanista, ¿me entiende el término? La funan a la familia de la chica y a la chica misma, por no obedecer la revelación que Dios le ha dado al profeta. Estos abusos siguen ocurriendo en siglo XXI, no estamos en el siglo II, ¿ah? Siguen ocurriendo. Y estoy a mencionar algunos casos llamativos para que se te quede en la cabecita, pero hay un montón, ¿no? Por ejemplo, iglesias donde el apóstol va y al miembro tal le cobra la deuda que tiene los diezmos. Le saca el auto, le saca la refrigeradora, le saca el televisor, porque estás endeudado con la iglesia. ¿Y por qué la gente no cuestiona? Porque le han enseñado, tú no tienes que cuestionar al ungido. El ungido es infalible, el ungido jamás se equivoca. El profeta ha hablado, el apóstol ha hablado, la revelación de Dios está sobre ellos. Entonces tengamos cuidado con estos extremos. Cristian, participa, tiene un testimonio para contar. Vamos. Abrimos No, no micrófono exactamente, a sus testimonios. no necesariamente, pastor. En esta actualidad yo también estoy escuchando y creo que ustedes también lo escuchan, que cuando hay hermanos o personas que dicen esa frase, Dios me dijo o Dios me habló, eso lo utilizan mucho para sostener quizás un ministerio o algo, pero sin sustento bíblico, digamos a aclarar eso, ¿no? Siempre cuando hay Yo una sí- revelación tiene que tener no siempre hablan ellos, ¿no? Con un sustento bíblico, pero incluso hay muchas veces que van contra de ellas, o sea, ellos hablan una contradicción para ellos mismos. ¿En qué forma? En el orden eclesiástico, como lo mencionan, ¿no? Y yo siempre digo, cuando siempre menciona que Dios me dijo, que me muestren dónde está en la escritura. Si realmente está en la escritura es porque es verdad, pues no es verdad, pero si no, si no tiene un sustento bíblico, puede llegar hasta hablar una herejía, como bien todos lo hablan, puede llegar y es algo contradictorio. Muy bien, muy bien. Mira, probad todos los espíritus que son de Dios, dice la palabra. Ha habido cada desastre por esto. Yo conocí iglesias, por ejemplo, que hasta se han dividido por este tema. Y no se han dividido por teología exactamente, sino por una cuestión hasta familiar, ¿no? Una chica, hija de una familia, comienza a tener dones extáticos, profecías y todo lo demás. Y la familia se pone a su lado y un montón de gente se pone a su lado. La iglesia intenta regular, la iglesia intenta poner un equilibrio, discernir si es de Dios o no es de Dios. Al final, ¿cuál es el resultado? La iglesia se divide porque hay unos que se van con esto, con la revelación de Dios y los otros se quedan en la iglesia, que son los carnales que no entienden las cosas espirituales. Pasa. Yo recuerdo siempre un pastor tuvo un gesto muy sabio, ¿no? Vino una hermana mayorcita, ya mayorcita casada, con hijos, y le dice, pastor, a mí Dios me ha revelado algo. ¿Qué le ha revelado? Me ha revelado que la joven tal de la iglesia está en fornicación y está embarazada. Por si acaso, hermanos, aprovecho para aclarar. Por ley, nadie puede hablar y manchar la honra de nadie, ni siquiera en la iglesia, porque ahora es pena de cárcel. ¿Sabía usted, verdad? Y si no sabía, enséñalo desde el púlpito para que los hermanos estén advertidos. Hay una ley que salió al respecto. A tal punto, por ejemplo, que tú ya no puedes disciplinar públicamente a nadie. Porque si tú le disciplinas públicamente y manchas su imagen y su honra, por más que sea verdad, te pueden demandar y te pueden sacar una millonada. Aprovecho un paréntesis, ¿no? Para que lo comparte en su iglesia, sobre todo esos hermanitos que les encanta ser fiscales de la vida ajena. ¿Sí? No significa que no podemos exhortar, ni corregir, ni instruir. Pero cuidado con manchar las honras ajenas. O vuelvo a la historia. La hermana vino y dice, pastor, he tenido un sueño y a mí Dios me ha revelado.
que la hermana tal, una jovencita, está en fornicación y está embarazada. Y el pastor muy sabiamente le dijo, hermanita, ¿estás segura de lo que sí? El Señor me ha mostrado. Ya. ¿Cuántos meses de embarazo tiene? Tiene 3. Ya. Si en 6 meses no nace nadie, la botamos de la iglesia. La hermana tuvo que pedir perdón porque le iban a botar de la iglesia, porque no había nada, pues. Un poquito para ilustrar, ¿no? El montanismo en nuestra época actual. Daniel, vamos, Daniel. Testimonios, vamos a decir, testimonios, ¿no? Sin nombre, por favor, no menciones iglesias, no menciones ministerios, ni nombres pastores, así en general. No, pastor, claro que no, sino que también para poner otro punto de vista, ¿no? Si bien el tema es de que Dios me dijo y que me lo demuestre la Biblia, también hay que ver, la Biblia habla acerca también del fruto del árbol que da buen fruto y que un árbol que da buen fruto no puede dar malos, ¿no? O sea, un árbol bueno no puede dar malos frutos. Eso también es importante porque pasa a veces en las iglesias que tiene visiones, ¿no? Dios me dijo, y le pueden sacar la escritura, pueden ir a Joel y decir que los jóvenes tendrán visiones, o sea, y en eso sustentarse. Y creo que la mayoría de esto de Dios me dijo, su respaldo son textos fuera de contexto. Por Para lo general. Entonces, no solamente es la escritura, sino también analizar diversos factores, bueno, que el Espíritu Santo también obra en nosotros, ¿no? No solamente la Biblia, sino la vida del pastor, sus hechos, ¿no? El contexto de dónde saca la escritura. Entonces, porque muchas veces podemos quedarnos solamente en eso, ¿no? Dime dónde está en la Biblia. Y a veces puede ser que si no tenemos un buen estudio bíblico, podamos creer hasta en eso, ¿no? Dice, bueno, acá está, ¿no? Por poner el ejemplo de Joel, ¿no? Entonces eso quería opinar también, ¿no? Para que... Sí, muy bueno, y tiene razón. A ver, Fiorella. Fiorella también que contar testimonios. Dale, vamos, Fiorelita. Casos de la vida real. No, pastor, eh, por ejemplo, la herejía, si bien es cierto, viene a ser doctrinas, enseñanzas o creencias que contradicen una verdad fundamentada en la fe. Ese es su concepto, ¿no? Con respecto a la herejía. Pero esto vendría a ser herejía, o más que todo error carnal, o error doctrinal o algo, porque, o sea, más que todo eso no sé, Dios me reveló a través del sueño que tú vas a ser mi esposa, o cosas así, ¿sería considerado como que herejías o un error de la carne o algo? Porque realmente herejías, más que todo, es enseñanza de una doctrina, ¿no? A mí no me está enseñando que va a ser, no, tú vas a ser mi esposa cada día, ¿no? Sino, no, más que todo eso, concepto no me queda claro. Podría ser considerado, fue considerado una herejía el montanismo, por si acaso, ¿no? O sea, hablando históricamente, fue condenado como herejía, ¿sí? Pero ahora, viéndolo en nuestros ojos del siglo XXI, una cosa es la mirada del siglo II o siglo III, y el siglo XXI por ahí ya hemos pasado por muchas más cosas, ¿no? Podríamos considerarlo de repente en cierto modo herejía, pero más que nada como diría Daniel, en las consecuencias, en la praxis y lo que provoca, ¿sí? ¿Qué provocan muchas veces estas situaciones? Por ejemplo, acá hay un punto que me falta tocar, que es que este tipo del el montanismo tenía esas 3 características. Por un lado, Dios me habló, Dios me dijo todo el tiempo, el Paráclito habla todo el tiempo. Yo en lo personal te digo, las personas que yo he conocido que realmente Dios les habló, porque lo he comprobado, porque el Espíritu Santo les habló a su corazón, les habla a veces. No es que hable todos los días. Y es muy comprobable. Y es muy comprobable. Y además son personas muy perfil bajo, que jamás van a decir Dios me dijo algo. Por alguna razón, desconfío más del que viene, Dios me dijo, del que Dios le está usando y jamás dijo por lo bajito, Dios lo está usando. Ahora, la segunda característica que mencionamos, Fiorella, era eh, la escatología, ¿no? Porque esa parte de la escatología está relacionada con algo más y con lo tercero. Como sé que Cristo, como creo que Cristo vuelve pronto, o sea, vuelve ya y tengo la fecha y tengo el lugar y tengo lo demás. Por ejemplo, Montano se fue a Frigia, unos 2 pueblitos aislados, oscuritos por ahí, con toda una comunidad. Pero Cristo nunca llegó. Está como Alucín, ¿no? Alucín también cometió ese error, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Armando Alucín. Bueno, cualquiera se equivoca, no vamos a funarlo a Alucín por... Hay mucha gente que se puede equivocar. Pero
Muchas veces este tipo de teologías va a llevar a dos puntos finales, ¿no? Un ascetismo y un rigorismo extremo. Por ejemplo, sin ir muy lejos, de repente por ahí podemos recordar del pasado, allá por los años 80, la iglesia mucho predicaba sobre el inminente regreso de Cristo, sobre todo en Perú, un Perú marcado por el terrorismo, un Perú ensangrentado, muy pobre. Era la prédica normal y cotidiana. Pero eso que provocó que muchos hermanos a sus hijos no los hicieron estudiar, porque ¿para qué va a estudiar si Cristo vuelve? ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue generaciones de cristianos que no prosperaron y no desarrollaron. Porque Cristo no volvió, estamos en 2026, todavía no regresa. Cristo vuelve pronto, pero no sabemos ni la fecha ni la hora. ¿Me entienden? Muchos de estos movimientos de santidad, porque el montanismo fue un movimiento de santidad, de espiritualidad, y esos movimientos no son malos. Una de las cosas que yo de repente, como presbiteriano y reformado, debo reconocer es que nosotros hemos sido muy ajenos a ese tipo de movimientos. Sin embargo, Calvino era alguien que buscaba mucho la santidad. En una ocasión, nosotros estábamos haciendo nuestros devocionales online en la pandemia y 2 años enteros tuvimos devocionales de lunes a sábado a las 5 de la mañana. Estudiamos casi mucha Biblia con los hermanos que se conectaban y orábamos sobre todo. Y cuando se lo comento a una persona, un ministro, me dice, se han vuelto pentecostales. Y yo dentro de mí pensé, ¿por qué la oración y la búsqueda de Dios tiene que tener una etiqueta pentecostal? ¿El reformado no puede buscar a Dios? ¿No puede levantarse en la madrugada a orar y buscar de rodillas a Dios? La oración es una propiedad, el copyright de la oración dice pentecostal. Eso también es una herejía, considero. ¿Por qué? Porque una cosa es que haya gente que por buscar la santidad se desvíe y se mete en extremos no saludables y vamos a decir bordeen la herejía. Y otra cosa que esto de aquí, que es parte de la revelación bíblica, yo lo considero extraño a mí. Una de las cosas que yo considero que el reformado, algo que jamás debe temer, es meterse en el campo del Espíritu Santo. Y se lo digo por qué. Porque el reformado siempre va a ir a la palabra de Dios. Muchas veces nuestros hermanos pentecostales, los amamos, tienen un pequeño hierro o una pequeña debilidad de fábrica. Nosotros somos muy llamados a estudiar y querer, y querer buscar siempre la palabra de Dios. Pero hay muchas iglesias pentecostales, disculpen, está sonando mi WhatsApp, lo voy a... ¿Suena? ¿Se escucha mi WhatsApp o no? ¿No se escucha? Ya, entonces no me No. preocupo. Escuchen, los hermanos pentecostales a veces muchos de ellos tienen este defecto de fábrica, que lo pueden corregir, he conocido pentecostales muy bíblicos, ¿ah? Pero hay un defecto de fábrica que tienen muchos de ellos, es que le dan mucho lugar, por eso comencé, te das cuenta, Corintios 13, la fe, ¿no? La esperanza y el amor, y hablé del poder, de la fe, de los milagros, del conocimiento, pero en equilibrio, un punto medio. Y uno de los problemas que tienen las iglesias pentecostales, que son cristianos y vamos a estar en el cielo todos, pero es que a veces la escritura la dejan de lado. Y por eso se van por cualquier lado muchas veces, llegan a extremos que no son saludables, porque tienen ese problema. El reformado no. El reformado ama la Biblia, ama la teología, ama la escritura, quiere leer la escritura y si algo pasa en tu iglesia te vas a la Biblia a escudriñar, ¿sí o no? A buscar, como dice Cristian, te voy a buscar en la Biblia. Si está o no está. Entonces no tengamos temor, ¿no? Del pleroma, de meternos en el mundo espiritual, de experimentar lo sobrenatural de Dios. Porque nosotros tenemos ese estrato intelectual y espiritual de querer buscar siempre pararnos en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué producen estos movimientos que no tienen esta base? Como el montanismo. Van a querer buscar la santidad, pero al buscarla se van a desviar. Van a producir movimientos ascéticos, rígidos, rigurosos, pero al mismo tiempo van a negar la gracia y van a negar la eficacia del Evangelio. ¿Me entiendes? Vamos a ir terminando ya, faltan pocos minutos.
En una ocasión en Huánuco estaba yendo a comprar una bodega, no había pan en la tarde y me fui a buscar una bodega unas cuadras más allá, un poquito más lejos. Y cuando llego a una bodega, había unos tres o cuatro hermanos de una iglesia X, no voy a mencionar. Estaban reunidos alrededor de un tipo que estaba sentado ahí hablando. Yo paso, había mucha gente que no era cristiana, pasaba. Y el hombre hablaba en voz alta, no era una iglesia. Y en eso, cuando paso cerca, escucho su discurso, ¿no? Y le alcanzo a escuchar esto, ¿no? Yo, como mi líder me enseñó, como mi maestro me enseñó, un poco más mi sensei decía, ¿no? Yo he votado, a mi hijo lo he votado de la casa, lo he echado a la calle, porque a mí mi pastor me enseñó que yo jamás debo respirar el mismo aire de un pecador. Y yo lo miraba así, ¿no? Una gana de callarlo tenía. Por testimonio, me quedé en el molde, ¿no? No me discutir ahí. Pero yo decía, qué vergüenza que haya gente no cristiana que pase por aquí, que vaya a comprar su pan o lo que compre y escuche este loquito. Bueno, yo le hago una pregunta. Eso que acabo de decir, ¿tiene sustento bíblico? ¿No podemos respirar el mismo aire de un pecador? O sea, no suba al metropolitano porque está frito. ¿Sí o no? A ver, Eli, exprésate, ya vamos terminando. Ya. Bueno, la Biblia no lo dice, pero el Torá sí lo dice. O sea, Ya, para los judíos no se pueden juntar con las personas que no son judías. ya somos judíos nosotros. No, pero por ahí capaz le vino la idea. Muchas veces el problema, y vuelvo a decir, hay que buscar la santidad, hay que buscar a Dios, hay que hablar rodillas, hay que orar, hay que buscar, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos use con poder en las iglesias. Y eso debe ser también parte de nuestra identidad. Pero muchas veces estos movimientos de santidad van a cometer el gran error, que cuando buscan tanto a Dios, se olvidan tanto del prójimo, que al final niegan en la gracia del Evangelio. No tiene ningún sentido buscar a Dios si le vas a faltar el respeto a tu hermano. David, Daniel, te escuchamos. Bueno, coincido en todo eso, ¿no? Más que todo me quedé pensando en la pregunta de la hermana que hizo acerca de si es una confusión a veces cuando es O una Dios. herejía. Sí. Exacto. Creo que para quedar claro, el montanismo es una herejía cuando el Dios me dijo, la profecía supera la revelación de las escrituras. Pero creo que más pasa en el pentecostalismo una blasfemia más que una herejía. O sea, la falta de respeto al Espíritu Santo de usarlo a cada rato, adrede, sabiendo que nunca le dijo nada para condicionar las masas de tener un poder más elevado. Entonces, eso quería opinar. Más que todo ahorita, en este contexto es una blasfemia, más lo que hacen muchos pastores con el Espíritu Santo que una herejía, no como es el montanismo. Eso quería opinar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora usted entiende por qué el montanismo fue condenado como herejía, ¿no? Vamos a terminar y cerrar esto. ¿El montanismo sigue vivo o no? Por supuesto. En mayor o Obvio. menor medida. En mayor o menor medida. En muchas de nuestras iglesias, ahora hablando de nuestra iglesia local, Hipercristo, hay hermanos que han venido de iglesias que tal vez no tienen ese nombre, pero han sido montanistas. Hay que disipularlos, hay que enseñarles. Insisto, no caigamos en extremos. Es decir, vemos el montanismo, entonces ya voy a negar y voy a rechazar todo lo espiritual, todo teología, 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 intelecto, intelecto, academia, academia, academia. No quiero saber nada. Con la santidad no quiero saber nada. Con los dones espirituales no quiero saber nada. Eso es un extremo, ¿sí? Yo lo considero también un extremo dañino, porque no tenemos por qué llegar a ese extremo. Yo más pienso que lo que más la iglesia necesita en este momento es cristianos equilibrados, cristianos que conozcan ambos mundos, cristianos que conozcan el poder de Dios, que Dios los use, que Dios te hable, pero que al mismo tiempo conozcan la verdad, tal como Juan la dice, tu palabra es verdad, que conozcan la verdad, que caminen sobre la verdad, que conozcan la Biblia, que sepan Biblia, que sepan, por eso me parece excelente que usted se esté formando, ¿sí?
No se vaya al extremo del negacionista de todo, no quiero saber nada. Y me conformo, porque es conformarse, me conformo con mi confesión de fe, con mis documentos, el sínodo de Dort, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y me quedo ahí en el siglo XVI. Estamos en el siglo XXI. Y tampoco el otro extremo, ¿no? Totalmente insalubre, de alguien que está, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló, y la palabra, ¿cuándo? ¿Mm? El equilibrio siempre va a ser la palabra de Dios. Cuando tú vas al escrito está, tal como Jesús lo hizo. ¿Sí? Jesús cuando se enfrentó con Satanás, ¿qué dijo? Escrito está. Incluso hasta para decir Dios me dijo, porque dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta para decir el Dios me dijo, escrito está. Por eso somos sola escritura. ¿Sí? Bien, vamos a hacer ya una reseña final de este hermoso capítulo que hemos visto de las herejías y las respuestas, Pastor, ¿sí? De la iglesia. Hermana Blanca. sí, si bien es cierto que el montañismo y hablamos de herejías, pero también hay que tener en consideración que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él en su soberanía se manifiesta de muchas maneras y sigue hablando a mucha gente. Como usted dice, esas personas están bajo el dominio y del Espíritu Santo. Yo conozco muchas personas que son muy temerosas de Dios y siempre dicen, no, sí, el Señor dijo o me habló. Entonces, no podría decir que están llegando al montanismo porque son personas que con su vida demuestran un temor a Dios, ¿no? Y los hechos hablan más que las palabras, ¿no? Y en cuanto también estaba viendo de que ahora a veces todo lo legalizamos y cuando usted mencionaba de que ahora no se puede disciplinar a un hermano públicamente, ¿no? Hay tantos hermanos que de verdad cometen tantas puntos suspensivos, pastor, entonces, y no entienden, y la Biblia qué nos dice, ¿no? Entonces, si estaríamos viendo, estamos cayendo a lo mismo que lo hace el sistema, ¿no? Cuando los niños dicen, ya no los podemos corregir, pero la palabra de Dios que nos dice, instruye y corrige al niño, y que la vara no lo va a matar. Pero ahora, por ejemplo, vemos los alumnos, los adolescentes, denunciando a sus padres, ¿no? Porque ya no les pueden corregir y se hace daño. En estos tiempos es cuanto más tenemos que clamar por sabiduría y la revelación divina, ¿no? Y basarnos a la Amén, palabra. Escrito está. amén. Muy bien. A la madre es abogada, por si acaso, escúchenla. Eh, Mi intención cuando mencioné eso, no me refiero a que la iglesia debe renunciar a su función de corregir e instruir, sino que tengamos cuidado con la praxis, ¿sí? Porque también hay que reconocer que en esa praxis ha habido muchas, pero muchas injusticias. Tengamos cuidado, ¿sí? Y sobre todo porque ahora hay leyes que nos pueden jugar en contra. Así que estudienlas bien y ustedes, cada iglesia, cada pastor, cada ministerio, verá la manera más adecuada de proceder ante una inconducta, ¿no? Ante una situación que necesite corrección. Si no, no soy partidario de la anarquía para nada, por si acaso. ¿Sí? Muy bien, excelente. Vamos entonces cerrando, ¿no? Cerrando este tema, ya van a ser las 10. Repasemos. La primera herejía era el docetismo, ¿sí? Segunda herejía, ¿cuál era? Gnosticismo. 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 El tercer hereje, ¿cuál era? Marcionismo. Marción. Marción y su canon editado. Y en la cuarta, que la estamos viendo, es el Montanismo. montanismo, ¿no? Para recordar, ¿no? Para recordar, eh, seamos estudiosos de la historia. La historia nos va a enseñar, nos va a ayudar a reflexionar el presente. Esto no es para que tú te pongas a criticar lo que ha hecho tu pastor o el ministerio de tu iglesia. No es para eso. Es para que tú aprendas y cuando Dios algún día te ponga en autoridad, te ponga en ese lugar, si los demás se equivocaron o hubo alguno que se equivocó antes que tú obres distinto. ¿Por qué? Porque tú conocías la historia, tú te formaste. ¿Sí? Quiero recalcar esto.
porque muchas veces los problemas que hay en los seminarios es que los alumnos salen, ¿no? Como decir, con tanta información y que ya quieren hacer una revolución en la iglesia, quieren hacer una reforma en su iglesia, y no se trata de ese tema. Se trata de que aprendamos. Una de las características de las personas que Dios usa es que siempre son perfil bajo. Date cuenta. No son personas que andan ahí pechugonas diciendo esto, no. Normalmente son perfil bajo. Personas que no la vas a ver buscando plataformas, ni buscando estrados, ni buscando lugares de eminencia, pero Dios las usa a montones. ¿Sí? Siempre recuerda eso, como pasó en la pandemia, ¿no? Donde todo el mundo comenzó a discutir y dividía a los cristianos en neumáticos y sárquicos. Los neumáticos eran los que no se enfermaban y los sárquicos los que se enfermaban. No, esos eran los psíquicos. Y si morías de la pandemia eras sárquico, ¿no? ¿No? Ya me entiende el término, está en la teología, ¿no? Una discriminación absolutamente antibíblica y necia. Y en una ocasión, conversando con un hermano que decía, no, todo es mentira, esto no existe, que esto, que es falta de fe y todo lo demás. eh, yo le dije esto, fue un hermanito que, la verdad que muy, vamos a decir, humanamente mirándolo, pues no era pues el más consagrado, ¿no? Era uno de los que estaban así, más o menos. Llegue, le decimos ya en Huánuco, pero llegue. Y yo le dije, hermano, yo he conocido una mujer, una hermanita que Dios la ha usado tremendamente en toda su vida. Del extranjero venían a buscarla porque Dios la usaba en sanidad, la usaba en montón, una mujer tremendamente usada por Dios. Esa hermanita acaba de morir por COVID. La verdad, perdónenme la incredulidad, pero yo no creo que esa hermana haya sido menos consagrada que usted. Disculpe. Muchas veces la espiritualidad, puede decir siempre, la espiritualidad va a estar relacionada con el carácter. Va a estar relacionada con un carácter templado de parte de Dios. Y más bien, cuando tú veas a alguien arrogante, inmaduro, pechugón, que no acepta ningún tipo de corrección, que quiere siempre sobresalir y buscar esto, lo más probable que sea un hermano que aún necesite crecer, ¿no? Que Dios lo puede usar, seguramente algún día lo usará mejor, pero que necesita todavía crecer en la fe para ser usado de una manera poderosa por Dios. Listo, muchachos, vamos a despedirnos. Siempre la historia es linda para reflexionar. Vamos a orar. A ver, lista. Vamos con la lista. ¿Quién está presente? Diga rapidito, ¿ah? Espero que siga presente. Alex. Tengo Alex, ahí está, ya terminaste tu aguaje. Ya listo. Blanca. Pastor, Presente, ya está durmiendo ese hermano. Listo. Vamos. Astrid. Presente, pastor. Muy bien, Astrid. Ana. Presente, pastor. Cristian. Presente, pastor. Presente. Daniel. Presente, pastor. Marta. Presente, Mar- pastor. Fiorella. Presente, pastor. Dana. Presente, pastor. Muy bien, Ana. Ratito, chicos. Disculpen. Adi. Presente, pastor. Muy bien, Adi. Schelin. presente, pastor. Muy bien. Casi digo Alexis. Eli. Presente. Muy bien. Héctor. Héctor. Estoy como Aquiles en Troya. Héctor. No, se durmió Héctor ya. Y Rosa. Rosa Medina. Ya. Listo. Ah, claro, tu nota, Alexis, ahí, pues, vamos a poner su nota. Vamos a orar, muchachos. Ya son las 10:02. A descansar, a hacer tu meme, al sobre, ¿sí? Vamos a orar que el Señor nos dé fortaleza, renueve nuestras fuerzas. Mañana hay un nuevo día. Padre amado Señor, te damos gracias por esta clase, por mis hermanos. Gracias, Señor, por que es una maravillosa
oportunidad de compartir con ellos. Padre, permita un descanso reparador para las labores que tenemos mañana, trabajo, todo tipo de actividades. También seguramente, Señor, alguna clase o alguna actividad. Bendice a su familia, su salud, provee todas sus necesidades. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, muchachos, nos Hasta luego, vemos.